conoce. Richard Arce, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando, buenas noches, un gusto como siempre dialogar a través de RPP. Cuéntenos, por favor, cómo evoluciona la situación social y política en Apurímac y en particular en la actividad minera que es tan importante para el PBI de su región. Estoy pensando sobre todo en la mina Las Bambas, que como sabemos todos ha sido objeto de varios conflictos y de la necesidad de cerrarla en varias oportunidades, ¿no? Sí, al extremo que para inicio de febrero habían anunciado la suspensión de sus operaciones, inclusive comunicando en la Bolsa de Valores de Hong Kong como una muestra de responsabilidad también frente a sus acreedores, ¿no? Sus inversionistas que tienen de por medio. Lo concreto es que en Apurímac hay una tensa calma. Se había convocado en realidad nuevamente retomar la conflictividad para inicios de marzo, pero se han organizado también en esta parte el sector empresarial, el sector que sostiene la economía de Andahuaylas. En Andahuaylas es muy interesante la actividad de la feria dominical que moviliza toda la economía, que en realidad es sábado y domingo, ¿no? Ya no es solamente domingo, sino que inclusive tiene ferias previas en varios distritos. Entonces, la actividad económica ha regresado. En esa convocatoria hubo una circunstancia muy lamentable, donde un grupo de personas, ciudadanos de Andahuaylas, empezaron a cuestionar esta convocatoria para retomar la conflictividad, y esto terminó en batalla campal. Se agarraron con palos, con surriagos, se llama esos látigos que utilizan para domar a los caballos, inclusive con piedras. Hubo varios heridos, o sea, no se puede llegar a esos extremos de violencia. Pero esa situación ha hecho que se genere una especie de reflexión en la propia sociedad y no ha escalado la conflictividad. Y en este momento hay una ¿Quién lidera esa reflexión? Básicamente lo que he visto ha sido un sector relacionado a las actividades económicas, ¿no? Pequeños empresarios, la Cámara de Comercio de Andahuaylas, APEMIPE, igual la Cámara de Comercio de Apurímac, que tiene bastante activismo, inclusive a nivel nacional. Están muy preocupados por las necesidades que significa tener casi 2 meses paralizado. Andahuaylas fue la provincia en Apurímac que tuvo la mayor paralización, casi 70 días completamente bloqueada, ¿no? Y las primeras violencias después del golpe de Estado de Pedro Castillo tuvieron lugar ahí, ¿no? Lamentablemente tenemos 5 víctimas que exigen justicia. Eso también vamos a ser claros, Fernando. O sea, es importante que se investigue, que se deslinde las responsabilidades, evidentemente identificando las responsabilidades penales, pero también las responsabilidades políticas. Eso es incuestionable y que es una exigencia para los deudos y las familias y lo que ha significado esta conflictividad social. Lo grave y lo triste es que esto escaló y después pasó a Ayacucho, después pasó a Puno y tenemos esta tragedia porque tener más de 60 muertos y evidentemente ya hay algunos casos que inclusive hay denuncias claras de derechos humanos, obliga a la clase política a facilitar las investigaciones, pero ahí también hay que poner bien en claro para deslindar lo que se vende a nivel internacional, porque has escuchado claramente las expresiones de Gustavo Petro y de Manuel López Obrador. Personajes que llegaron al poder durante toda una trayectoria política. En lo personal, yo siento admiración por ellos, por su trayectoria de lucha social y todo lo que ha representado. Inclusive podríamos cuestionar el antecedente de Gustavo Petro de haber sido parte del M-19, pero que en su momento llegaron a un acuerdo de paz. Estamos hablando de 1989 y que inclusive participaron en un proceso electoral y al final el líder fue asesinado por paramilitares relacionados inclusive a narcotráfico, ¿no? Para ponerle el parche, porque inmediatamente alguien seguramente puede cuestionar. Pero a lo que voy es que en este momento son estos 2 presidentes que tejen una versión distorsionada de lo que ha representado el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de Pedro Castillo. Hay que ser muy objetivos. Pedro Castillo, regresando al caso de Apurímac, sucede que la presidenta Boluarte es como usted apurimeña, de una región bien diferente que Andahuaylas, porque ella es de Chalhuanca, que es completamente diferente. ¿Cómo ve usted que evoluciona el sentimiento de los apurimeños respecto de la señora Boluarte? Es una contradicción permanente, ¿no? Porque si hacemos un poco de historia, es casi un centenario después que tenemos un apurimeño en el poder. Claro. El último fue David Samaneso Campo, que entró en una coyuntura también especial después de la removida de Sánchez Cerro para tumbar el oncenio de Leguía.
y que se pusieron de acuerdo en el Congreso y le delegaron a David Sabanés Ocampo provisionalmente, para ser presidente, para un poco recordar, porque es importante, porque este arraigo, Castillo creo que lo manifestaba abiertamente, se rodeó de chotanos en el poder, y qué bueno, qué interesante, ¿no? El problema es que detrás de eso había una componenda, inclusive trapacerías, ¿no?, de actos de corrupción, pero es muy distinto que teniendo el arraigo a nuestras regiones, siendo autoridades, podamos canalizar esa ayuda y esa asistencia que requiere, por ejemplo, regiones como Apurímac. Entonces, ahora, ahí viene la contradicción. Usted ha conversado con su ¿no? paisana apurimeña Dina Boluarte, ha mantenido conversaciones políticas con ella. ¿Cómo le parece que está orientando el gobierno? ¿Qué posibilidades tiene de terminar por apaciguar el país y de lanzar los programas de Punche Perú y Puncho Puno particularmente? Es importante que el gobierno empiece a sintonizar con los problemas del país. Mi lectura es que ellos han tenido una estrategia relacionada a tener una interlocución mucho más directa con el Parlamento. El problema es que es una estrategia errada. El Parlamento en realidad nos representa a todo el país, es parte de nuestro sistema democrático. Pero en estas circunstancias el Congreso de la República tiene 6% de aprobación. Acá hay una crisis de representación política. Entonces, antes de estar sintonizando con el Parlamento, que es importante para que te dé el soporte político, he sido congresista, deberían girar un poco y ver y empezar a ver la situación que está aconteciendo en el sur. ¿Y por qué te digo esto, Fernando? Porque evidentemente programas como Punche Perú, Punche Puno son muy interesantes. Que se priorice las inversiones sociales en regiones tradicionalmente postergadas y excluidas. Pero eso está disociado a un tema elemental, que es la conflictividad social, que demandan el adelanto de elecciones como único camino en el futuro. Entonces, pero parece que no prospera mucho esa idea en el Congreso. Debería, ¿no? Debería. Fíjate lo que está sucediendo el día de hoy, Fernando. Estamos llegando a niveles donde ya se perdió el respeto a los congresistas. Y durante más de una semana estamos siendo testigos que los congresistas están siendo agredidos en sus propias regiones, están siendo cuestionados, pero se está llegando a un nivel de violencia que hay que condenar. Sin embargo, un malestar agravado por la corrupción que se detecta en el Estado. Lo que ha sucedido ayer como allanamiento de dos jefes de la Policía Nacional es muy grave. Y han habido denuncias sobre dinero que habría recibido la señora Boluarte durante la campaña de la parte de una persona ligada oscura, como es Henry, el señor que asociamos con Shimabukuro. Que recordemos fue socio de Kenji o de Hiro Fujimori. Así fue como apareció en un reportaje periodístico que tengo como primera impresión, y por eso resultaba bastante sorprendente que después se convirtió en una especie de mano derecha de la señora Boluarte ha dicho que es falsa, las imputaciones que se hacen sobre ella, que son falsas, y que son manipulaciones que se hacen desde la DIROES, de manera como se ha referido a Pedro Castillo, que está, como sabemos, en una prisión de la DIROES. Permítame interrumpir un instante para hacer saber que según fuentes de RPP estamos ante la afirmación de que el señor llamado El Español, el señor Jorge Hernández, se hallaría en libertad por decisión judicial. Esto puede querer decir, naturalmente, que ha decidido colaborar plenamente con la justicia y que ha sido liberado. Vamos a tratar de hallar precisiones sobre esta información, que de momento es una alerta a la que hemos accedido. Regreso a la pregunta sobre la corrupción y la campaña de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que recuerda de la campaña que hizo en su región apurimeña? En realidad ella postuló por Lima, entonces en Apurímac no fue su campaña para la candidatura al Congreso. Recuerde bien que esa era su pretensión. Había sido visionaria acá. En realidad, fue candidata yo he sido antes. Un espectador, como cualquier otro ciudadano, de ver a los diferentes candidatos. Recuerden bien que en ese proceso electoral Perú Libre no aparecía ni siquiera en las encuestas, entonces la trascendencia de las candidaturas eran hasta irrelevantes. Recordemos bien que personajes como Bermejo entran por el arrastre y entra por Lima, ¿no? Justamente cuando uno tiene conocimiento que más bien el personaje se movía por el BRAE y tenía cierta ascendencia en la zona. ¿Por qué no se presentó representando a Ayacucho o al Cusco, ¿no? Porque son zonas que representan al BRAE. Lo concreto es que evidentemente se tiene que investigar y tienen que deslindar responsabilidades. Cualquier autoridad en un cargo tan importante como es la primera magistratura del Estado en la presidencia de la República tiene que responder inmediatamente a cualquier tipo de cuestionamiento. Lamentablemente estamos en un ambiente donde la corrupción salta por todos lados. Está mucho más vigente
esta situación de corrupción al extremo que esta semana hemos sido testigos de cómo se allana en plena ejercicio de función al comandante general de la Policía Nacional. Parecería que estaríamos tocando fondo, Fernando, pero mi lectura es que habría que consolarnos en que la justicia está funcionando, ¿no? Sí. Porque eso es muy importante, más allá de todas las objeciones que se pueda hacer, porque si se está allanando el domicilio y las oficinas, y el día de hoy ya tenemos la resolución de la remoción del cargo, significa que evidentemente hay una acción muy concreta, solo con la presunción, porque ojo, porque siempre saltan los defensores, he escuchado mucho a los abogados, yo soy ingeniero, pero inmediatamente todo el mundo salta con la presunción de la inocencia, que es un derecho, inclusive eso no está en cuestión. El tema es que en asuntos políticos, ante las evidencias, como lo acaba de mostrar el procurador hace unos minutos en la entrevista, tiene que haber una acción política de respuesta a la responsabilidad. ¿Y usted siente que no le está dando Dina Boluarte? Evidentemente, en este caso sí hay una respuesta muy concreta con el caso del comandante general de la policía, ¿no? Fiscal, que ¿no? evidentemente está involucrado con este famoso español. O sea, con la noticia que acabas de dar en primicia, esperemos que sea fruto de una colaboración eficaz, de una confesión sincera, aparentemente, ¿no? Señor, debería ser, porque sería sin un escándalo que lo suelten libre a un personaje. Todo lo que sabe, y parece que sabe mucho, y todavía no tenemos una idea de a dónde puede llegar, las cosas que él nos puede hacer saber sobre el funcionamiento de nuestras instituciones, en particular bajo Pedro Castillo. Richard Arce, muchas gracias por su presencia acá y por su respuesta.